A ver, como dijeron, mi nombre es Alessandro Vergel, soy socio de BB Dispute Resolution y bueno, soy profesor de arbitraje también en la Universidad de San Marcos y dicto en la Universidad de San Marcos y en la Universidad Católica. Mi práctica en el ámbito profesional se centra en la resolución de disputas y dentro de eso en el arbitraje, así que gran parte de lo que hablaremos hoy será algunas cuestiones de la práctica del día a día y algunas otras cuestiones, pues, eh, teóricas que es necesario para lo que tenemos que hablar. Me han encargado hablar sobre arbitrajes multiparte y extensión del convenio arbitral. Antes de eso, creo que es importante entiendo que ya han tenido algunas clases previas y todos tienen un concepto general de lo que es el arbitraje, ¿no? De lo que es el convenio arbitral y que el convenio arbitral es una de las piedras angulares y base para que un arbitraje se pueda llevar a cabo, ¿no? Y que uno de los pilares, pues, de la eficacia y de la ejecutoriedad de los convenios arbitrales es la Convención de Nueva York y, bueno, nuestra ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071. Eh, Pero todos pensamos, o mejor dicho, cuando uno piensa en un arbitraje o piensa en un proceso judicial, usualmente piensa pues en dos partes, ¿no? Parte demandante, parte demandada, ¿no? Un propietario contra un inquilino que está demandando un desalojo. Esa relación jurídica procesal es una relación jurídica procesal, llamémosla simple, ¿no? Imaginemos que estemos en un proceso judicial. ¿Por qué tenemos dos partes y ya está? No tenemos lo que se conoce como litisconsorcio, ¿no? Eh, si estuviésemos hablando en el ámbito del proceso judicial, en tanto jurisdicción natural, ¿no? En tanto juez natural, cualquiera puede acudir. No necesitas un convenio para ir a un proceso judicial. Necesitas un convenio para ir al arbitraje, salvo excepciones, contratación pública y demás, pero acá hablemos de arbitraje comercial. Entonces, si en un proceso judicial, cuando tenemos más de dos partes y se tiene litisconsorcio, ya la regulación se vuelve un poco más compleja y se vuelve un poco más compleja no solo por los efectos de la sentencia, sino también por la forma en cómo se va a organizar el proceso, ¿no? Desde qué momento van a intervenir las partes, si es desde el inicio del proceso, si es después de iniciado el proceso, cuáles van a ser los efectos de la sentencia, ¿no? ¿Quién tiene legitimidad, quién no tiene legitimidad, etcétera? Si de por sí eso ya es complejo en el ámbito jurisdiccional, donde no se requiere un acuerdo para ir al Poder Judicial, y si extrapolamos eso al arbitraje, eso se multiplica, esa complejidad se multiplica por dos. ¿Y por qué se multiplica por dos? Porque para ir al arbitraje se necesita un acuerdo, que es el convenio arbitral, el contrato arbitral, el acuerdo de arbitraje, como quieran llamarlo. Eh, que entiendo que ya lo han estudiado, pero para hacer una breve recapitulación, es por lo menos bajo nuestra legislación actual y bajo el entendimiento de la ley Modelo Citral, pues todo convenio arbitral es un sometimiento voluntario de las partes a que cualquier controversia se resuelva por arbitraje, ¿no? Y tiene dos componentes, un componente subjetivo o también llamado personal, que es quiénes son las partes que se están sometiendo al arbitraje, por eso es el aspecto personal o subjetivo, y un aspecto objetivo o material, ¿no? El aspecto material del convenio arbitral es la relación jurídica que se está sometiendo a arbitraje. ¿Por qué? Porque yo no puedo, mejor dicho, sí lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer válidamente, ¿no? Pero yo no puedo firmar con el doctor Chipana un convenio arbitral y decir, nos comprometemos con el doctor Chipana a que nos vamos a ir a arbitraje. Ya nos vamos a ir a arbitraje, tienes el aspecto subjetivo, pero nos vamos a ir a arbitraje respecto de qué, ¿no? ¿De qué contrato? ¿De qué relación jurídica?
Extrajudicial, perdón, extracontractual, contractual, es importante precisar. Entonces, para acudir al arbitraje se necesita un convenio arbitral. Y cuando existe una disputa en la cual existan más de dos sujetos involucrados y de por medio exista uno o más convenios arbitrales, como podrán ir advirtiendo, lo que en el proceso judicial es complejo por el litisconsorcio, en el arbitraje es aún más complejo, no solo por la multiplicidad de partes o litisconsorcio, si quieren llámenlo, sino también porque debe determinarse antes de eso si es que todas pueden participar del arbitraje. Y no por un tema de legitimidad, sino por un tema de consentimiento. Es decir, si todas forman parte del acuerdo para someterse al arbitraje, que es un problema complejo. En el proceso judicial eso no pasa. Voy al juez y ya está. Es más, el juez me puede llamar y ya está. Es poder jurisdiccional del Estado perdón, es poder soberano del Estado administrar, tener jurisdicción y lo puede hacer, pero en el arbitraje es distinto, como podrán estar dándose cuenta. Entonces, puede darse la situación en la cual, en el marco de más de dos sujetos, en una controversia, tengamos un solo convenio arbitral, por ejemplo, ¿no? Podemos tener un solo convenio arbitral, un solo contrato y en el contrato tenemos varias partes, ¿no? Podría darse un caso de arbitraje multiparte respecto de un solo contrato y que contiene un solo convenio arbitral. Ejemplo, un convenio de accionistas. Imaginen una empresa que tiene 10 accionistas, los 10 accionistas firman un convenio arbitral y en una reunión todos se pelean y se arma un arbitraje. En ese caso, llevar adelante el arbitraje y iniciar el arbitraje no va a tener una complejidad tan alta porque tienes un solo contrato y tienes un solo convenio arbitral. Pero imagínense que tenemos un solo contrato, mejor dicho, que tenemos más de un contrato vinculado uno con el otro, pero solo uno de estos tiene un convenio arbitral. Pero en el marco de la operatividad del negocio, por ejemplo, de la ejecución de lo que se tenga que llevar adelante, pensemos un contrato de obra, ¿no? Se arma una disputa entre todos estos sujetos que han venido actuando eh, dinámicamente uno con el otro, ¿no? Se puede extender el convenio arbitral de un contrato a los demás contratos, por ejemplo, o pensemos que tres sujetos firman un contrato que tiene un convenio arbitral, pero a su vez firman otros contratos que no tienen convenio arbitral, esos mismos tres sujetos, y que se arma una disputa donde intervienen obligaciones de los distintos contratos. ¿Se puede armar un arbitraje en virtud de esa única cláusula arbitral? Tiene que analizarse caso por caso, ¿no? O la típica situación de la participación de varias empresas del grupo, ¿no? En la ejecución de un contrato, por ejemplo, y en el cual se vayan teniendo contratos vinculados y se pretende extender el convenio de uno de los contratos matrices a las otras empresas del grupo, por X razones que ya las vamos a ver. Eso complica un poco las cosas, ¿no? Porque alguien puede decir, yo quiero ser responsable a la empresa que está detrás, levantemos ese velo societario. ¿Y por qué la quiero ser responsable? Porque es la que tiene el dinero, ok. Pero no es tan fácil como ir y demandarla, es decir, primero tenemos que ver si ese convenio arbitral se le puede extender o no. Y tenemos otra situación en la cual tenemos diversos contratos y diversos convenios arbitrales, pero que son contratos que se vinculan de alguna manera y en el cual pueden surgir controversias comunes. Si es que los convenios arbitrales fueran compatibles, el problema no sería tan grande. ¿Y cuando refiero a que tengamos convenios arbitrales compatibles? Por ejemplo, que tenga tres contratos, yo
soy un contratista y tengo tres contratos con tres subcontratas que se están peleando una con la otra, se han cruzado, han tenido interferencias al momento de ejecutar la obra y se arma una controversia entre todas. Yo te reclamo a ti, tú me reclamas a mí y demás. Pero los tres contratos dicen nos sometemos a arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de AmCham Perú, la Cámara Americana de Comercio en el Perú. ¿Podría consolidarse todas las disputas? Se puede evaluar, evidentemente, claro que sí. En principio la respuesta es sí, se podría, en principio, ¿no? Pero ¿qué pasa si un contrato, en esa misma situación, en un contrato dice, nos sometemos a arbitraje bajo las reglas de AmCham, otro contrato dice, nos sometemos a arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio de Lima y el otro contrato dice, nos sometemos a arbitraje bajo las reglas de la Universidad Católica? Ahí tenemos un problema de incompatibilidad de reglamentos, perdón, incompatibilidad de convenios arbitrales. Y eso complica las cosas. Claro que las complica, porque ¿cómo puedo armar un solo arbitraje? ¿No? Y va a decir, no, claro, pero son sujetos distintos. Ah, pero ¿qué pasa si son controversias íntimamente relacionadas? ¿No? O si uno quiere repetir en contra del otro. Ahí entra la, la vinculación entre el aspecto procesal y el aspecto sustancial, ¿no? El aspecto material de la controversia. Entonces, ahí tenemos una primera problemática, ¿no? Las situaciones de multiconvenios y multicontratos, ¿no? Convenios multiparte y convenios multicontrato. Ahora, tenemos también la situación, mejor, más que la situación, podemos ir aterrizando a las situaciones de arbitrajes multiparte y arbitrajes multicontrato. Como ya hemos adelantado, eh, una de las premisas, una de las bases para poder tener un arbitraje multiparte es que si existen más de dos convenios, estos convenios sean compatibles. Si existe un solo convenio, podríamos entrar ya a la figura de la extensión del convenio arbitral, que ya vamos a ver que se vincula a partes no signatarias. ¿Por qué es importante el arbitraje multiparte y en ese mismo sentido, por qué es importante en general la figura del litisconsorcio, ¿no? Eh, lo que siempre se dice es evitar decisiones contradictorias. Y claro, si es que tengo una disputa donde existen coincidencias, afinidad en la controversia y existen determinados aspectos que tienen que ser decididos por el tribunal, que son comunes a todos, y si yo esta disputa la separo en dos o más arbitrajes, podría tener decisiones contradictorias, ¿de acuerdo? Y les pongo un ejemplo. En este momento yo tengo dos arbitrajes con dos partes distintas, que es una disputa contra una entidad estatal con reglas del Código Civil y que la entidad estatal básicamente, mejor dicho, la entidad estatal lo que hizo en ambos contratos fue resolver ambos contratos aplicando la cláusula anticorrupción. ¿Y por qué aplica la cláusula anticorrupción? Y acá viene la afinidad entre ambas disputas que en principio podrían parecer eh, separadas, ¿no? Eh, en ambos casos, los privados eran consorcios y en ambos consorcios había una empresa que está siendo investigada por temas de corrupción. Los otros consorciados no tienen nada que ver. ¿Qué cosa hizo la entidad? La entidad identificó todos los consorcios en los cuales participó esa empresa investigada y a todos esos contratos les resolvió aplicando la cláusula anticorrupción. Pregunta, ¿en todos esos contratos tenemos un elemento común? Sí, tenemos un elemento común. Y es que en todos esos contratos resueltos, la causal de resolución fue que una empresa común de todos los consorcios estaba siendo investigada por otra cosa y a todos los contratos lo resolvieron por anticorrupción. La pregunta es,
mejor dicho, la controversia común a todas estas disputas aparentemente distintas, pero que tienen una confluencia común es, eh, se necesita determinar si es que la cláusula anticorrupción aplica para casos en que haya habido corrupción en ese contrato, o si se debe extender el entendimiento de corrupción a que cualquier empresa haya cometido algún acto de corrupción, así no esté vinculado al contrato y se refiere a cualquier otra cosa. Yo tengo una opinión personal, pero bueno, eso es un tema de fondo. Entonces, imagínense que sean 10 consorcios y cada consorcio inicia un arbitraje distinto, que lo que puede pasar, ¿no? Un tribunal puede decir, sí aplica la cláusula anticorrupción porque sí hubo corrupción, por ejemplo, y otro puede decir, no. Son los mismos hechos, son exactamente los mismos hechos. Exactamente los mismos hechos. ¿Pueden haber decisiones contradictorias? Claro que sí. Y eso que estamos hablando de negocios autónomos, digamos así. Puede haber situaciones o ejemplos de negocios comunes, pero quiero que entiendan la situación. Eh, ¿Qué se podría hacer en esos casos, por ejemplo? Que los consorciados, todos afectados, se unan e inicien un solo arbitraje, porque tienen un elemento común. Todos sus contratos tienen cláusulas compatibles. Y la base, la afinidad común de todas las controversias es precisamente un hecho común a todos, ¿no? Eso es lo que se llama en derecho procesal conexidad impropia. Hay una afinidad, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo claro y plausible de el evitar decisiones contradictorias en los arbitrajes multiparte. También permite reducir costos. Por ejemplo, imaginemos que se deba contratar un perito para determinar si un determinado evento se produjo. Si se divide la controversia en distintos arbitrajes, imagínense que se tenga que contratar al mismo perito para hacer la misma pericia respecto del mismo hecho, ¿no? Se podría reducir los costos, evidentemente. También los costos procesales, los costos en tiempo y todo lo demás. Se permite también mayor información para el tribunal, porque el tribunal obtiene información de todas las partes y puede sacar una mejor conclusión. Claro, esto va a depender ya de cada uno qué es lo que entienda por cuál es la finalidad del proceso arbitral, ¿no? Solamente resolver conflictos o en alguna medida buscar la verdad. Eso ya cada uno tendrá su concepto y su conceptualización del arbitraje. Y también existen algunas problemáticas, ¿no? Puede darse el caso de dos grandes partes conformadas ambas o cada una, ambas o una sola, por diversos sujetos, pero que estas dos grandes partes tengan cada una de estas partes intereses comunes. Entonces, si cada una de estas partes tiene intereses comunes, pues tendrías dos grandes partes que se pelean una con la otra. Pero por otro lado, imaginemos que tengamos tres o más sujetos que cada una tiene un interés distinto y contrapuesto con el otro, y que podría generar lo que se llama cross claims, es decir, pretensiones cruzadas o reclamos cruzados, ¿no? A, B y C. A le reclama a B y C, B le reclama a y C le reclama a y B. Entonces tienes un arbitraje multiparte y con pretensiones cruzadas una con la otra. Entonces, estoy tratando de ser un poco incisivo, más allá de que de repente no terminemos todos los temas, o estoy tratando de ser un poco analítico para que puedan entender toda la problemática que pueda haber atrás de esto, ¿no? Y cada una de estas cuestiones, pues, representa subproblemáticas y una infinidad de soluciones para cada una de estas situaciones. ¿En qué casos o en qué sectores suelen presentarse situaciones de arbitraje multiparte? En el sector construcción e infraestructura, esto suele ser común porque cuando uno desarrolla una obra, pensemos un edificio, ¿no? Lima está lleno de edificios y cada vez se construyen más edificios. Tenemos diversos actores.
dependiendo de cómo esté armado el esquema inmobiliario. Pero imaginemos, por ejemplo, para hacerlo un poco complejo, que el propietario del terreno sea una persona y que celebró un contrato de asociación en participación con una empresa inmobiliaria para llevar adelante un proyecto inmobiliario. Y esta empresa inmobiliaria, a su vez, contrata a una empresa constructora, que es la que se va a encargar de construir el edificio. Y esta empresa constructora, a su vez, subcontrata, ¿no? Subcontrata personal para hacer la ingeniería, subcontrata personal para, o empresas, ¿no? Para construir las obras civiles, los acabados y todo lo que pueda conllevar la ejecución de la obra. Y a su vez la inmobiliaria pues contrata brokers inmobiliarios para promover el proyecto y demás. ¿Cuántos actores tenemos ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, por lo menos. Si contamos a todas las subcontratas pueden llegar a ser 50. Imagínense todas las situaciones de conflictividad que se puedan generar. Entonces, la potencialidad de arbitrajes multiparte es grande. Potencialidad que se puede frustrar porque no tienen cláusulas compatibles, porque un convenio arbitral de un contrato no se lo puede aplicar a otro contrato donde están otras partes, etcétera. Ya son problemas que se van a presentar y se deben evaluar caso por caso. Otra situación típica también son las controversias societarias, como dije, que pueden ser estatutarias. Por ejemplo, el arbitraje estatutario, para efecto de esta clase lo vamos a entender como aquel arbitraje cuyo convenio arbitral está en el estatuto de la sociedad, ¿no? Si ustedes leen la ley de arbitraje, las disposiciones complementarias establecen que en el estatuto, en el pacto social, en el estatuto se puede establecer que las controversias que surjan entre los accionistas, la gerencia, los directorios y demás pueden derivarse a arbitraje. Y en ese caso pueden presentarse situaciones donde intervengan más de dos personas. Y ahí también se arman arbitrajes multiparte derivados de un solo convenio. Por ejemplo, en esa situación, ¿no? Entonces, si alguno está expuesto, o mejor dicho, si alguno le hacen una consulta, doctor, tengo esta controversia, vinculada a esta sociedad de la impugnación de un acuerdo societario, por ejemplo. La respuesta típica es, ah, ya está bien, nos vamos a ir al proceso, tenemos 2 meses para impugnarlo, bla, 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 hay que, págame las tasas para ir al Poder Judicial un momentito. La primera pregunta que se tiene que hacer en ese momento es, dame tu estatuto. Se tiene que ver el estatuto y se tiene que ver si existe un convenio arbitral. He visto varios casos donde he defendido a partes demandadas y el caso se ganó de forma muy sencilla, excepción de convenio arbitral, ¿no? ¿Por qué? Porque los abogados de la parte demandante no se dieron cuenta de que el estatuto de la sociedad tenía un convenio arbitral. Pero bueno, cerrando el paréntesis. Puede darse también la situación societaria de convenios de accionistas, ¿no? Estos famosos acuerdos parasocietarios, donde dos, donde tres o más accionistas pues acuerdan o llegan a diversos acuerdos y en el marco de de estos acuerdos se generan controversias. Nuevamente, arbitrajes multiparte. Y también puede darse el caso ya de sociedades más grandes donde existan varios acuerdos de accionistas y entonces ya se imaginan cómo la situación se va complejizando, ¿no? Eh, Controversias comerciales en general, donde puedan intervenir, por ejemplo, fideicomisos, donde intervienen normalmente más de dos personas, etcétera. Temas de comercio internacional también, ¿no? Porque podemos tener ahí incluso temas con la empresa de transporte marítimo, el comprador, el vendedor, los agentes, los intermediarios y todo lo demás. Y igual se puede dar en temas de agencia y distribución, ¿no? Donde tenemos una cadena de distribución y en determinadas situaciones una cadena de contratos que puede generar esta situación de conflictividad plural y que conlleve a que una parte decida iniciar un arbitraje multiparte. Nadie te obliga a iniciar un arbitraje multiparte. No es que exista esta situación forzosa
del Código Procesal Civil del litisconsorcio necesario. En el arbitraje no funciona así. La parte tiene que iniciar y no es que el árbitro diga, no, yo te traigo a ti porque tú eres un litisconsorte necesario. No, eso no sucede. Y por el lado del Estado, uno diría, ah, ya está bien, estos son en temas de controversias comerciales que hay y se da mucho. Pero también tenemos, en el caso del Estado, el programa Caliwarma, luego Guasimicuna y ahora no sé cómo se llama porque a cada rato le cambian el nombre. Este programa, por ejemplo, trabaja con un sistema de separación de funciones a nivel geográfico. Caliwarma es la entidad estatal de alimentación escolar que regula todo, pero a su vez existen otras entidades por debajo de ella que son, por ejemplo, los denominados comités de compras. Entonces tenemos el comité de compra de Lima, de Ayacucho, de Apurímac, etcétera. Y estos comités de compras a su vez tienen a su cargo diversos colegios, que es finalmente donde los consorciados o los proveedores van a distribuir los alimentos. Entonces, veamos que al momento de ejecutar el servicio, eh, incluso de firmar el contrato, tienes por lo menos tres actores: Caliwarma, el comité de compras y el proveedor. Y eso que no estamos contando los colegios. Entonces, todos o casi todos los arbitrajes de Caliwarma o Guasimicuna ahora son multipartes, porque interviene el programa Caliwarma y intervienen los comités de compra. En la práctica, los representa la misma persona que es el procurador público del MIDIS, pero si leen su contrato, yo no estoy muy de acuerdo en la forma en cómo lo han enfocado, pero bueno, lo pongo de ejemplo porque así lo ponen. Establecen que hay un supuesto acordado de extensión del convenio arbitral y no sé qué más. Yo creo que eso no es así, pero les pongo un ejemplo de arbitraje multiparte. Chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, solo me la hacen saber. Si están pasando mis diapositivas, ¿no? No voy a ser que no esté pasando y ¿Qué está pasando? ya, ok, muy bien. Bueno, a ver, sigamos. Alguien está escribiendo en el chat. Ok. Ahora, un supuesto en el cual se conforma o se constituye un arbitraje multiparte es el famoso o la famosa institución de la extensión del convenio arbitral. ¿Qué cosa o a qué se le denomina extensión del convenio arbitral? Yo firmo un contrato con Joel Chipana. Se presenta una controversia y resulta que yo digo, oye, yo inicio un arbitraje contra Joel Chipana, pero también inicio un arbitraje contra Juan Pérez. Y yo digo que Juan Pérez tiene que ser incorporado al proceso porque materialmente él ha participado en todas las etapas del contrato. Lo ha negociado, lo ha ejecutado y se ha beneficiado del contrato. Juan Pérez no ha firmado el contrato ni ha firmado el convenio arbitral, pero yo alego que él ha manifestado su voluntad a través de esos actos. Es por eso que en la extensión del convenio arbitral se maneja el término de parte no signataria. ¿Y por qué se le dice parte no signataria? Porque si bien es una parte que no ha firmado, no signataria, eso no implica de que no sea una parte que no haya manifestado su voluntad de someterse al arbitraje. ¿Es complicado extender un convenio arbitral? Siempre es complicado extender un convenio arbitral. Si quieren participar, por favor, solo hablen. Eh, y en el caso de nuestra ley peruana, tenemos una regulación expresa. Existen otras, bueno, incluso la ley modelo uncitral no contiene una disposición expresa sobre partes no signatarias,
pero nuestro artículo 14 sí lo regula. Evidentemente esto no lo hemos inventado en el Perú, ¿no? Y existen teorías sobre situaciones en las cuales puede extenderse un convenio arbitral. Recordemos que las teorías siempre parten de casos que han sucedido, ¿no? Entonces, eh, a partir de esos casos se arman teorías para decir, oye, acá podemos identificar una situación en la que sí, pues hay partes que no, si bien no han firmado, sí están sometidas al convenio. Pensemos, por ejemplo, en los grupos económicos, ¿no? Una empresa contrata, otra ejecuta, ¿no? Eh, y esto normalmente se presenta en estos esquemas societarios complejos, ¿no? Por ejemplo, que tienes que una empresa familiar, tienes a la cabeza, ¿no? Que son personas naturales, tienes la sociedad holding, que es la que maneja el grupo, digamos, en el aspecto de gestión, tienes una sociedad que se encarga de manejar el dinero, ¿no? El deep pocket, es decir, los bolsillos profundos donde está el dinero, ¿no? Y debajo de eso tienes a las empresas operativas, ¿no? Las que se encargan de ejecutar. Entonces, imaginemos que, eh, acá está mi puntero. Imaginemos que yo contrato con esta empresa, pero esta empresa solamente ejecuta lo que le dice esta, ¿no? Y que finalmente todo lo que yo le deposito a esta automáticamente se va a esta e incluso algunas transferencias se las hice directamente a esta empresa que es la que maneja el dinero. Pero mi contrato solamente es con esta. Y yo digo, oye, pero si yo demando a esta, al momento de querer ejecutar el laudo no voy a tener de dónde cobrar. Así que también incluye a esta y a esta también porque es la que da las órdenes. Teoría del grupo económico, ¿no? Oye, no me digas de que solo firmé contigo porque eso solamente fue un aspecto operativo. Yo puedo extender el convenio arbitral a los que están detrás, ¿no? Igual, este es un esquema un poco más simple, ¿no? Entonces, la teoría del grupo económico es precisamente eso, ¿no? Y ahí también viene el tema del levantamiento del velo societario y todo lo demás que lo pueden haber visto también en sus cursos de derecho societario. El caso más famoso y que siempre se habla sobre esta teoría es el caso Dow Chemical, ¿no? ¿Qué se dijo en este caso? La cláusula arbitral expresamente aceptada por determinadas sociedades del grupo económico debe obligar a las otras que, en virtud de su rol en la celebración, ejecución o terminación de los contratos que contiene la cláusula arbitral y de acuerdo con la común intención de todas las partes del juicio arbitral, parecen haber sido verdaderas partes en los contratos o estuvieron ampliamente comprometidas en ellos y en los conflictos que de ellos surgieron. Si comparan esto con nuestro artículo 14, mucha coincidencia van a encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dijo el caso Dow Chemical y por qué también es tan famoso? Se habla mucho, no vamos a entrar ahora en el detalle del caso, pero básicamente lo que dice es, oye, mira, más allá de quién haya firmado, nosotros tenemos que ver toda la operación económica que está detrás. Entonces, si me firmó A, pero todo lo hizo B y C, no me digas de que no puedo traer a B y C a esta controversia, porque ellos al ejecutar, Lino, ¿sí? ella, papá se apaga la luz de la cocina. Ya, no, pensé que estaba consultando. Vamos. Jennifer, creo que Ay, tienes tu micro abierto, ¿ah? Ahí mira, está. apaga tu audio. Ya está, ya está. Ya apagaron la luz también. Eh, Camilo, si puedes hablar, sería mejor porque veo que has escrito bastante. Eh, entonces, la idea detrás Doctor, de esa disculpe. teoría... Sí, ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿cómo estás, Camilo? Eh, sí, disculpe, lo que indicaba en el texto era que recuerdo un texto del doctor de Treseñé Ajá. que hablaba acerca de estos casos muy complejos de extensión del convenio arbitral y a veces nos encontramos ante lo que él llama una telaraña en sociedades, ¿no? Eh, entonces, había un caso que, bueno, se me plantea.
o bueno, yo lo he pensado, y es acerca de, suponiendo en ese caso de un sistema muy complejo de sociedades, en el que existe una holding, pero que está muy arriba, hay muchos niveles de por medio, y esta por temas, yo qué sé, comerciales, por temas financieros, abusa del derecho que tiene de dirección por ese accionar perjudica a una subsidiaria. En esta subsidiaria, algún accionista minoritario o un gerente podría llegar a extender el convenio arbitral hacia la holding desde la cual se toman todas estas decisiones. Podría extender el convenio arbitral en un eventual arbitraje societario. No sé si me dejo entender, disculpe, porque entiendo que el Sí, panorama es algo complejo. no, sí te entiendo. O sea, que existe un grupo empresarial y que las empresas, si bien tienen un accionista mayoritario que también tiene el control de la holding, sus empresas operativas, digamos, que están abajo, tienen otros accionistas y por malas decisiones de la holding, los accionistas de abajo se han visto perjudicados por, no sé, una reducción de las utilidades de la empresa, ¿no? Eh, A ver, es que yo creo que para hablar de extensión del convenio arbitral, primero tendríamos que ver la operatividad entre la holding y la empresa de abajo, ¿no? Y qué tan abajo está. Entonces, lo primero que habría que ver es qué convenio arbitral tú me estás diciendo que se va a extender, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que las holding sea accionista de esta empresa con un 50% y lo demás accionistas tengan otro porcentaje. Y en esta empresa de abajo, su estatuto social tengo un convenio arbitral. En ese caso, yo podría demandar a la holding sin extender el convenio arbitral porque aplico directamente el convenio arbitral que está en el estatuto, ¿no? ¿Me sigues? Eh, Situación distinta que sería que la holding no sea accionista, por ejemplo, sino que tenga un control a través de otra empresa que a su vez es accionista. En este caso se podría hablar de extensión del convenio arbitral, por ejemplo, desde el estatuto que quiero ir hacia arriba. Podría darse el caso, ¿no? Pero, digamos, tu pregunta creo que es pertinente porque pone de manifiesto todas las posibles situaciones que puedan darse, ¿no? Eh, Les pongo un ejemplo, sin dar nombres. Yo tuve un caso, el típico caso en la pandemia de la reducción del monto de la renta, ¿no? Porque habían cerrado los comercios y demás. Mi cliente era propietario de un centro comercial. Este centro comercial, en el centro comercial operaba una empresa de electrodomésticos muy grande y dentro de esta empresa de electrodomésticos también operaba un banco. Y resulta que la empresa de electrodomésticos era extranjera, era accionista también del banco. Entonces, claramente eran empresas del mismo grupo, tanto el banco como esta empresa de electrodomésticos, y el banco lo que hacía es dar créditos para comprar electrodomésticos y el negocio que se arma alrededor de eso, ¿no? Y resulta que el contrato de arrendamiento se firmó entre mi cliente y la empresa de electrodomésticos, no el banco. Iniciamos el arbitraje y pedimos la extensión del convenio arbitral al banco, ¿no? ¿Y por qué al banco? Y ahí se tuvo que detallar toda la intervención que pudo tener el banco en el marco del contrato. Entonces ahí se dijo, oye, el banco ocupaba una parte del predio. Por tanto, el banco era un subcontratista. Y en mi contrato de arrendamiento yo había autorizado que tú tengas subcontratos. De acuerdo al Código Civil, perdón, el subarrendatario responde directamente al propietario. Entonces, si yo tengo una pretensión directa material contra él, significa que también mi convenio arbitral lo puedo oponer en contra de esta persona porque para firmar el subarrendamiento tiene que haber conocido mi contrato de arrendamiento. Entonces, se está vinculando, ¿no? Aparte que había puesto su publicidad afuera, con lo cual es claro que se estaba beneficiando directamente del contrato de arrendamiento y demás. Eh, Finalmente, la árbitra terminó extendiendo el convenio arbitral a la parte y obviamente también consideró que eran empresas vinculadas, ¿no?
Y obviamente al ser banco es el que tenía el dinero. Entonces, es importante que se considere el caso por caso, ¿no? Espero que te haya confundido, Camilo, más que aclarado las cosas, porque este tema es complicado. Ahora, eh, en un inicio dije, al iniciar dije, encontremos en el no signatario a aquella persona que si bien no ha firmado, eh, sí ha manifestado su consentimiento. Pero también nuestro artículo 14 contiene una disposición donde existe una extensión del convenio arbitral ex lege, es decir, aún así no pruebes el consentimiento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos teorías. Teoría del consentimiento tácito, por ejemplo, he consentido tácitamente el convenio arbitral, bueno, el grupo de empresas que hemos visto, ¿no? Que pueden hablarse incluso de fraude y demás. No es lo mismo grupo de empresas que levantamiento de velo, pero se vincula, ¿no? Eh, y bueno, tenemos otras teorías que se han venido aplicando, pero que en el Perú finalmente no se discuten mucho porque tenemos el artículo 14, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué me refiero a las teorías no consensuales? Porque tenemos situaciones en las cuales la ley te dice que el convenio se extiende porque se extiende, sin perjuicio de que la persona haya querido someterse al convenio arbitral. Entonces, ¿qué cosa dice el artículo 14? El artículo 14 de la ley de arbitraje dice, el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento, acá viene teoría del consentimiento, de someterse a arbitraje según la buena fe, ojo, ya que están hablando de la buena fe objetiva, es decir, no tengo que entrar al cerebro de las personas a ver si querían someterse. Es un análisis externo y según la buena fe. El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje según la buena fe se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. ¿Esto qué quiere decir? Que en los casos donde yo diga que una persona ha tenido una participación activa y determinante en cualquiera de las etapas, negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato, eh, yo puedo entender de que esa parte ha consentido el convenio arbitral. ¿De acuerdo? Entonces, si yo soy una empresa vinculada y yo soy la que mando la carta resolutoria y termino el contrato, pues se va a entender de que yo me estaba sometiendo a los términos del contrato y también al convenio arbitral, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un primer gran supuesto bajo la teoría del consentimiento. Pero veamos el siguiente párrafo. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos. Ojo, una cosa es participar activamente en la negociación, celebración, ejecución o terminación, lo cual no requiere tener beneficios, pero también se extiende a aquellos que quieran derivar derechos. Y ojo que acá no se está hablando de el consentimiento. Entonces, si yo quiero hablar o si yo quiero alegar que alguien ha derivado derechos de mi contrato o beneficios, no tengo que demostrar que según la buena fe ello implica que él ha querido someterse al arbitraje. Basta que haya pretendido derivar derechos. Y ahí viene una teoría que es no consensual, ¿no? Pueden haber otras interpretaciones, pero es como yo lo interpreto. Entonces, acá debería haber un punto aparte, ¿no? En este segundo supuesto, no necesito probar la voluntad de arbitrar, porque es una teoría no consensual. Si yo derivo derechos de tu contrato, pues me someto a su convenio arbitral y punto. Ya está. ¿Alguna duda? Ninguna. Evidentemente, nuestras cortes también se han pronunciado sobre esto. Tengo
El enunciado de la buena fe debe ser tomado como un estándar. ¿A qué te refieres con estándar, Camilo? Ahí, bueno, es que ya entramos a lo que se debe entender por buena fe, ¿no? Acá debería entenderse buena fe como un actuar coherente, ¿no? Por eso hablo de buena fe objetiva. Eh, si yo, no sé si les pueden habilitar para que puedan prender su audio, pero para que puedan hablar. Si yo, desde un análisis de buena fe objetiva, veo que tu comportamiento es coherente con haberte querido someter al convenio arbitral, porque obviamente te has sometido a los términos del contrato, negociándolo o ejecutándolo, terminándolo, este, es desde esa perspectiva que yo tengo que analizar la buena fe, ¿no? Porque no veo cómo podríamos aplicarlo desde otra perspectiva, ¿no? Por lo menos en la práctica. Ahora, ciertamente no es que haya habido tanta profundidad en el desarrollo doctrinario de la buena fe como o cuáles son los criterios exactos de la buena fe que deben aplicar para la extensión del convenio arbitral. Ahora, qué cosa se ha dicho en esta casación? Ojo, es una casación. Dice, conforme a los argumentos expuestos, se evidencia el error de la Sala Superior al haber colocado a la jurisdicción arbitral en un estado de inferioridad respecto a la jurisdicción ordinaria. Inferioridad para no poder pronunciarse sobre determinadas situaciones, tales como los grupos de societarios, los grupos de sociedades, situaciones de fraude y desvelamiento de velo societario. Elemento último sobre el que la doctrina ha elaborado sendos estudios. Por tanto, desde el horizonte conceptual y normativo, lo que el tribunal ha hecho es someter compulsivamente a un tercero a un proceso arbitral, sino muy por el contrario. Ha hecho, no es someter como, sino muy por el contrario, ha evitado que la parte signataria de un convenio arbitral mediante la utilización fraudulenta de otras empresas que responden a una sola voluntad empresarial burle la efectividad de dicho acuerdo. Esa potestad arbitral, sin embargo, no solo está sustentada en el reconocimiento del arbitraje como verdadera jurisdicción, sino también, y tal principalmente, en los principios generales de buena fe y prohibición del abuso de derecho, lo que se hablaba, ¿no, Camilo? Que resultan plenamente aplicables a un acto de autonomía privada como es el convenio arbitral. ¿Qué cosa está diciendo la Corte Suprema en pocas palabras? Es, oye, el tribunal tiene todas las facultades para determinar si es que un convenio arbitral se extiende en situaciones de fraude societario, donde una empresa pretendió colocar como escudo a otras subempresas para que no se le afecte directamente. Es importante considerar acá, chicos, que este caso se dio con la anterior ley de arbitraje, que no tenía una disposición expresa como el artículo 14. Ahora con el artículo 14 ha quedado clara la facultad del tribunal de poder extender el convenio arbitral, ¿no? Acá veo una pregunta. En el tema de registros públicos muchas veces no se admite la teoría del consentimiento tácito. Bueno, creo que tu pregunta es más sobre registros públicos, no tanto sobre arbitraje o extensión del convenio arbitral. El consentimiento debe ser expreso. O sea, bueno, si, es que si queremos pasar a temas de registros públicos, un registrador no te va a inscribir algo si es que yo le digo que hay un consentimiento tácito, ¿no? Hay un tema ahí de el principio de ¿cómo se llama este principio? Ah, se me fue el nombre. Certificación auténtica. No me acuerdo cómo se llama. Pero que necesita cumplir determinadas formalidades el título, pues, para que pueda ser inscrito, ¿no? ¿Y cómo puedo darle formalidad a un consentimiento tácito? Eso es complicado, ¿no? Pero bueno, eso es otra materia. Uy, ¿qué pasó? Ok. Ahora, no es igual sobre el tema
multiplicidad de partes, arbitrajes multipartes, tenemos al denominado joinder. ¿Qué cosa es el joinder? No es otra cosa que un supuesto de litisconsorcio sucesivo, ¿no? Si queremos llamarlos o si queremos verlo en términos procesales. ¿Esto qué quiere decir? Que se incluya a una parte adicional luego de iniciado el arbitraje. Lo regular en el marco de un arbitraje es que si yo quiero extender el convenio arbitral a una parte no signataria, o incluso si yo quiero iniciar un arbitraje contra más de dos partes que sí son signatarias, en mi solicitud de arbitraje, que es normalmente el momento en el cual yo inicio el proceso arbitral, en mi solicitud inicial yo tengo que decir, contra estas personas se inicia el arbitraje. ¿De acuerdo? Y si es así, en principio, habría precluido tu capacidad para poder traer a más partes al proceso. Aún así, hayan firmado el convenio arbitral. No necesariamente si es que, no es que no formen parte del convenio, pero habría precluido la capacidad de poder incluirlos en el arbitraje. En virtud de esta problemática es que se genera esta llamada teoría del joinder, ¿no? Que no es otra cosa que un litisconsorcio sucesivo. Pero nuevamente, la situación se complica más en el arbitraje, porque en el ámbito jurisdiccional es muy fácil. El juez es juez y puede decir, ven al proceso y se acabó, y tienes que ir. En el arbitraje no es que un árbitro pueda hacer lo que le da la gana, ¿no? Entonces era problemático y es problemático traer a partes luego de iniciado el arbitraje. Y acá hay que hacer otra distinción. Es problemático hacerlo antes de que se constituya el tribunal y es mucho más problemático hacerlo luego de constituido el tribunal. Ahora, quiero leer la pregunta que han puesto. ¿Se podría extender el convenio a una parte que obstaculiza la ejecución del contrato? Depende, depende cómo es que lo esté obstaculizando, ¿no? Creo. No sé, si el contrato es un contrato de transporte y, no sé, hay una comunidad que está haciendo huelgas y bloqueando carreteras y eso obstaculiza la ejecución de mi contrato, yo creo que en ese caso no se podría extender, ¿no? Porque no es que la comunidad esté queriendo obstaculizar la ejecución del contrato, sino que está ejerciendo su derecho de protesta. Pero digamos, si hay una parte vinculada a la operación y esta parte participa activamente en la ejecución del contrato, poniendo trabas y demás, podría evaluarse. Creo que podría evaluarse. El artículo 14 no lo prevé, pero creo que podría evaluarse, ¿no? Porque tú estás haciendo tuyo el contrato y lo estás queriendo frustrar. Entonces, podría ser. Ahora, volviendo al joinder. Este joinder tiene algunas cuestiones relevantes, ¿no? Debería, cuando hablamos de joinder, debe hablarse de consentimiento para ser incorporado o consentimiento para arbitrar. Yo creo que la cuestión básica en cualquier arbitraje es el consentimiento para arbitrar. Entonces, no puede haber una situación de joinder si es que aquel que es traído al arbitraje luego de iniciado no ha dado su consentimiento para arbitrar. No necesariamente su consentimiento para incorporarse, porque puede haber alguna regla que diga no interesa si no quieres incorporarte. Igual te traigo, ¿no? Pero sí que debe determinarse de que ha habido un consentimiento para arbitrar. ¿Esto qué quiere decir? Que formo parte del convenio arbitral. Porque nuevamente yo no puedo traer al arbitraje a alguien que no es parte del convenio arbitral. Entonces, ¿podría incorporarse a alguien ajeno al convenio arbitral? No. Pero me preguntan, ¿y qué pasaría si es que todos están de acuerdo e incluso la parte que no es parte del convenio arbitral está de acuerdo? Bueno, en ese caso, el convenio arbitral se estaría novando y la parte estaría formando parte del convenio, ¿no? Entonces, lo que en un inicio era un sujeto que no formaba parte del convenio, posteriormente sí lo es.
luego viene otra pregunta importante. ¿Hasta qué momento puede incorporarse? Porque claro, una situación es que eh, una situación es que presente mi solicitud de arbitraje y al día siguiente diga, uy, me olvidé poner esta parte y la incorporo. Y otra cosa es que presente la solicitud de arbitraje, las otras partes se presenten también, se constituye el tribunal y en el marco de las actuaciones propias del proceso, intercambio de memoriales, exhibición de documentos, digan, oye, no, mira, esta persona debió ser incorporada y se pide su incorporación. Son dos situaciones muy distintas. Y ya vamos a ver seguidamente por qué. Y es una situación que claramente no se da en un proceso judicial. Y ahí tenemos también el problema del doble consentimiento, ¿no? Porque lo que se dice es el que no forma parte del proceso tiene que dar su consentimiento para ser incorporado al proceso. Sin ese consentimiento no puede darse. Ese es el entendimiento general. Existen tres formas de regularlo que ya lo vamos a ver en un rato, pero por lo menos en los reglamentos que regulan la situación acá en el Perú, tenemos esta situación, ¿no? El que se pide su incorporación tiene que aceptar ser incorporado. Eh, Aún así haya firmado el convenio arbitral. Me preguntan, doctor, una consulta. Según la teoría no consensual que sigue, en la que basta derivar beneficio del contrato, ¿no es peligrosa esta afirmación? Porque el arbitraje no solo se presenta en el contrato y estatuto, sino también en un fideicomiso o un testamento. Bueno, el fideicomiso es un contrato, ¿no? Y el testamento, claro, es un acto jurídico. Y bajo esta doctrina se podría pretender compatibilizar convenios que no son de naturaleza similar por derivar uno de una sola voluntad y otra de un acuerdo de voluntades. No entiendo mucho la pregunta, pero lo que entiendo que quieres decir es, oye, si yo tengo contratos distintos, cada uno con convenios que no son compatibles, yo podría decir de que como todos los convenios, como todos los contratos se vinculan uno con el otro, mutuamente estamos obteniendo beneficios de los contratos y por tanto podríamos extender cualquier convenio arbitral, ¿no? Es una buena observación, eh, pero creo que si las partes han regulado cláusulas arbitrales distintas, no puedo saltarme esa valla, ¿no? No podría saltarme esa valla precisamente porque hemos establecido este, expresamente convenios arbitrales distintos, ¿no? Pero si por ahí va tu pregunta, creo que es interesante y se podría discutir. Ahora, digamos, no es algo que solamente yo lo diga, ¿no? Es algo que sí se habla en la teoría no consensual, en el sentido de que se establecen situaciones que por ley se extiende el convenio sin necesidad de tener que probar el consentimiento, ¿no? Pero de igual manera, si yo dijese, igual si cuando extiendo beneficios tengo que probar el consentimiento, yo podría decir, oye, quiero extender el convenio arbitral, no sé, de mi contrato de compraventa al fiduciario, porque el fiduciario saca beneficios de mi contrato. Le extiendo el convenio arbitral. ¿Se podría discutir? Puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque el fiduciario ha validado o ha querido someterse al arbitraje por obtener beneficios. Por eso digo de que el tema de la extensión del convenio arbitral es siempre complejo y tiene que analizarse caso por caso. Otra pregunta. En el caso de seguros que contienen un convenio arbitral, cuando los familiares se benefician de la ejecución, ¿la aseguradora puede extender el arbitraje contra ellos? Sí, yo creo que sí, porque si yo estoy cobrando el seguro, yo podría no cobrarlo, pero si yo lo estoy cobrando, yo puedo hacerlo. Es más, hay casos donde los familiares, por ejemplo, en un seguro de vida, inician un arbitraje contra la aseguradora sobre la base de la póliza, ¿no? Pese a que ellos son beneficiarios.
O sea, es decir, no han firmado directamente la póliza, pero son precisamente esos beneficiarios, ¿no? Tenemos, como les decía, tres posturas, ¿no? El full agreement, el partial agreement y el no agreement, que es un acuerdo total, acuerdo parcial y sin necesidad de acuerdo. ¿Qué cosa es el full agreement approach o la aproximación del acuerdo total? Es para que se genere el joinder, tiene que haber un acuerdo o todos tienen que estar de acuerdo en que el joinder se produzca. Es decir, todas las partes del arbitraje, el tribunal arbitral o la institución arbitral y la parte que va a ser incorporada. Eh, esa, esa regulación normalmente suele bloquear el joinder, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente si yo quiero traer a alguien al arbitraje, ese alguien va a decir, no, yo no me quiero meter en problemas y no acepto y se acabó y no entró, ¿no? Entonces, este full agreement suele ser complejo. Luego tenemos el partial agreement. ¿Qué cosa es el partial agreement? Que basta la, el asentimiento de quien solicita y de quien va a ser incorporado. Entonces, si yo solicito la incorporación y quien va a ser incorporado acepta, puede entrar, ¿no? Esa es una situación de partial agreement, es decir, una regulación donde se requiere un acuerdo parcial. Y por último tenemos el no agreement approach, que es siempre desde el punto de vista de quien va a ser incorporado. No me interesa si tú no quieres ser incorporado, vienes, ¿no? Entonces, ¿quién decide? El tribunal arbitral, ¿no? En el partial agreement pueden haber matices, ¿no? Puede establecerse, por ejemplo, que quien solicita y si el tribunal está de acuerdo, aún así otras partes no estén de acuerdo, igual la parte incorporada puede entrar, si está de acuerdo también, ¿no? Y en el no agreement es respecto de la parte que pretende ser incorporada, es tú vienes porque vienes, ¿no? Siempre y cuando nuevamente se pruebe de que es parte del convenio arbitral, sea porque lo ha firmado o sea porque se afirma en ese momento de que es no signataria y ya en su momento se determinará si se lo declara como no signatario o no. Entonces tenemos posturas y sobre estas posturas pues existen algunos matices que pueden estar regulados en normas legales, ¿no? O en convenios, o perdón, o en reglamentos arbitrales de las instituciones que regulen el proceso. El reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, tiene esta regulación que de hecho es uno de los pocos reglamentos que regula la incorporación de partes adicionales, o jointer, ¿no? También llamado jointer. ¿Qué dice su artículo 8 del reglamento en la versión del 2025, que es la única, la última? Dice, el Consejo puede admitir la incorporación de partes adicionales al arbitraje siempre que alguna de las partes del arbitraje así lo solicite y que la solicitud sea presentada antes de la constitución del tribunal arbitral. Nuevamente, ahí está el tema del tiempo. ¿Hasta cuándo puedo solicitar la incorporación? En el caso de la Cámara es hasta antes de que se constituya el tribunal. ¿Y por qué? Para adelantar un poco, existe un principio fundamental en el arbitraje, es el principio de la, el derecho de igualdad en la constitución del tribunal arbitral. Una parte no puede tener mayores prerrogativas o beneficios que otra para la constitución del tribunal, porque finalmente son los árbitros los que van a decidir. Entonces, no es que yo quiera poner a mi árbitro abogado para que vote por mí, pero yo quiero, tengo el derecho de poner a un buen árbitro, ¿no? Porque árbitros que se puede dudar, hay muchos, y me consta. Entonces, se tiene esta primera regla tajante en el caso de la Cámara. Eh, existen otras instituciones que regulen eh, la posibilidad de que se incorporen partes adicionales, aún si es que ya se ha constituido el tribunal.
Sí, me parece que en Europa, creo que las cámaras de Suiza, me parece, no estoy muy seguro, eh, pero con algunas reglas, ¿no? Por ejemplo, que el tribunal evalúe los riesgos, ¿no? Que pueden haber para la validez y ejecución del laudo. O, por ejemplo, que la parte a incorporar esté de acuerdo con los árbitros. Creo que esa sería la situación ideal, ¿no? Y creo que eso pudo establecerse acá, ¿no? Antes de la constitución del tribunal, o si está constituido, que la parte que pretenda ser incorporada manifieste expresamente su conformidad con la constitución del tribunal, ¿no? Porque en ese caso se elimina el riesgo. Pero también se propone, porque creo que eso no está en ningún reglamento, que si la incorporación de la parte adicional por la propia naturaleza de la disputa es necesaria, porque puede ser una situación en la cual, oye, tú tienes que estar en esta controversia porque eres un eslabón necesario, que la consecuencia sea la reconstitución del tribunal, ¿no? Con todo lo que ello conlleve, costos, tiempo y demás. Pero, digamos, son las soluciones que se han dado. Si bien en este momento no están, mañana pueden estar, entonces por eso se las comento. ¿Qué más dice? La solicitud de incorporación debe cumplir con los requisitos del artículo 5, que es los requisitos para la solicitud de arbitraje. Para todos los efectos, la fecha en la que la solicitud de incorporación es recibida por el centro es considerada como la fecha de inicio del arbitraje contra la parte adicional, es decir, se considera una solicitud de arbitraje autónoma que finalmente se va a consolidar en un solo arbitraje, ¿no? La parte adicional debe presentar una respuesta dentro del plazo y sujeta a los requisitos del artículo sexto. La parte adicional puede formular reclamaciones en contra de cualquier otra parte. Ojo. Con posterioridad a la constitución del tribunal, eh, la incorporación procede solo si las partes, incluyendo la parte adicional, y el tribunal acepta. Para estos efectos, toma en consideración la necesidad, conveniencia que la disputas, bla, bla. Bueno, sí lo regula. Error mío. No me había percatado de esta parte, pero sí lo regula. Entonces, claro, tiene sentido de que lo regule de esa manera porque si la parte adicional dice, oye, yo estoy de acuerdo con todo, ya está, puede hacerlo y no hay ningún problema. Ahora, es importante o es interesante que acá no es que se pida, si se dan cuenta, la conformidad de la parte a ser incorporada, ¿no? La parte adicional debe presentar una respuesta y bla, bla, bla. Es importante, es interesante. Bueno, creo que esto ha variado recién con este reglamento. Pero claro, nuevamente, acá lo que se tiene que determinar es si la incorporación de esa parte adicional, o mejor dicho, si esa parte adicional es una parte que ha consentido el convenio arbitral y que forma y que es parte subjetiva del convenio arbitral. ¿De acuerdo? Y llegamos a la parte de constitución del tribunal arbitral, que es precisamente lo que les hablaba, ¿no? Uno de los grandes problemas en los arbitrajes multiparte, sea que sea multiparte porque parten de un convenio que todos han firmado, o que estemos hablando de partes adicionales o joinder, o que estamos hablando de partes no signatarias, es ya, ok, somos más de dos. ¿Cómo constituimos el tribunal? ¿No? Eh, Se han dado casos, de hecho yo tuve un caso muy particular donde era un consorcio de cuatro empresas. Y lo que estableció el convenio arbitral era que iban a ser cinco árbitros. Cada consorcio designaba a un árbitro, ahí tienes cuatro árbitros, y los cuatro árbitros nombraban al presidente. Y de hecho se constituyó el tribunal de cinco árbitros. Claro, el problema en ese caso es que se dio es que en esa controversia la pelea era solamente entre dos consorciados. Entonces, si solamente son dos consorciados, ¿por qué tendrían que ser cinco árbitros, ¿no? Pero el convenio decía que iban a ser cinco árbitros. Entonces, solo para darles el chisme, en ese caso lo que sucedió es que a las otras dos partes se les consideró como autoridades nominadoras, es decir, que si bien no son partes, el convenio le asignó le asignó el encargo de nombrar un árbitro, ¿no?
Entonces tenías dos partes propiamente y dos autoridades nominadoras, con eso quedaron los cuatro árbitros. Eh, y bueno, eso se dio. Pero acá la gran pregunta es cómo constituimos el tribunal para que ninguna parte diga que se le ha vulnerado sus derechos. Porque no es que somos tres partes, solo dos designan a su árbitro y el tercero se queda fuera, ¿no? Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque ese laudo que se emita se lleva a un proceso de anulación. La parte dice, oye, acá se ha vulnerado mi derecho a participar en la constitución del tribunal arbitral, un derecho a participar en igualdad de condiciones que las demás, y por tanto este laudo es nulo por haberse constituido el tribunal indebidamente. En ese caso, yo creo que la demanda de anulación sería claramente fundada, ¿no? Y para eso tenemos algunos mecanismos para el nombramiento, ¿no? Para la constitución. Como ya les dije, tenemos este principio de igualdad de las partes en el nombramiento del tribunal y para eso tenemos un caso, que es el caso Ducto del año 1992, de un contrato de consorcio entre Ducto y dos empresas alemanas para la construcción de una planta de cemento en Oman. ¿Qué cosa pasó en el caso Ducto? Era una cláusula arbitral de sometimiento a la Cámara de Comercio Internacional, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con tres árbitros. Ducto inicia el arbitraje y formula reclamaciones separadas contra cada consorciado. Recordemos que eran dos empresas alemanas, BKMI y Siemens. La CCI invitó a las dos empresas alemanas a nombrar a un árbitro. ¿Por qué? Claro, Ducto nombra a su árbitro y la CCI voltea donde la otra parte, entre comillas, que era BKMI y Siemens, y le dice ya, ustedes dos nombren un árbitro. Siemens lo que hizo fue objetar dicho método y dijo, oye, si yo tuviese un interés común con BKMI, perfecto, nombramos un solo árbitro, pero yo no tengo un interés común, cada uno tiene intereses distintos. Es más, nos estamos peleando. Entonces, ¿cómo así vamos a designar a un solo árbitro? ¿No? La Cámara de Comercio Internacional dijo, no me importa, nombren, y nombraron un árbitro y está, y culminado el arbitraje, Siemens lo que hizo, como era previsible, presentó un recurso de anulación en la Corte de Apelación de París. Este fue un arbitraje con sede en París, eh, y la Corte de Apelación desestimó el recurso. Pues, ¿qué cosa dijo? Eh, el razonamiento de la Corte de París fue bastante formal, ¿no? Lo que dijo es, esas eran las reglas previstas a las que tú te sometiste, así que chao. Y se siguieron las reglas, así que ya está, ¿de acuerdo? Tengo otra pregunta, a ver. Con respecto al joinder y parte no signataria, tenía dos preguntas. Entiendo que la diferencia sería en el momento de su incorporación y si habría más diferencias con... no confundamos. eh, la parte no signataria, no es que Yonder y parte no signataria sean dos figuras equiparables, más bien son dos temas distintos. El joinder es la posibilidad de incorporar al arbitraje a partes que no fueron incorporadas desde el inicio, ¿de acuerdo? Y esta parte adicional puede ser incorporada porque suscribió el convenio arbitral o, o incluso si es que yo digo que es una parte no signataria. Por eso digo que son dos temas distintos, no te confundas. Y por otro lado, la parte no signataria o el estudio de lo que es la parte no signataria y la extensión del convenio arbitral es precisamente aquella parte que no ha firmado el convenio, pero que se le extienden sus efectos por las razones que hemos explicado. Entonces, para yo traer a esa parte no signataria, lo puedo hacer a través o directamente en mi solicitud de arbitraje y digo, esta es parte no signataria y desde un inicio la llamo, o lo puedo hacer a través del joinder, ¿no? Decir, oye, pido la incorporación de esta parte en su calidad de parte no signataria y que venga, ¿no? Pero el joinder también puede ser utilizado para que venga alguien que ha firmado el convenio, ¿no? Entonces, no te confundas y gracias por pedir la aclaración.
Otra pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Puede constituir una aceptación tácita del convenio arbitral el hecho de que un no signatario participe en la designación de los árbitros? ¿O puede hacerlo bajo reserva para garantizar su derecho mientras cuestione la jurisdicción? Ah, no, claro, a ver. Una cosa es que yo sea en efecto parte no signataria y otra cosa son mis derechos procesales. Entonces, si a mí me incorporan como parte no signataria a un proceso, yo me tengo que defender y decir yo no soy parte signataria del convenio. Y para defenderlo tengo que hacerlo ante un tribunal arbitral. Y como tal, yo tengo el derecho, así yo considere de que no soy parte signataria, de participar en la designación del tribunal. Porque precisamente es el tribunal que va a decidir que no soy parte signataria o sí lo soy, ¿no? Entonces, no confundamos. O no podemos decir, como tú te consideras que no eres parte signataria, no tienes derechos procesales, ¿no? Eso no puede darse. Pero claro, lo que suele suceder es que la parte no signataria es esa persona y dice, oye, mi defensa principal es que yo no tengo nada que hacer en este arbitraje, pero sin perjuicio de ello, me defiendo, ¿no? Que es lo que corresponde. Bien, caso ducto. La Corte de Apelación de París desestimó la demanda y la Corte de Apelación desestimó y la Corte de Casación dijo que el principio de igualdad de las partes en el nombramiento de árbitros es de orden público y que solo se puede renunciar a él después de que se haya surgido la disputa. Ojo, pero no solo, yo iría más allá, no solo luego de que haya surgido la disputa, sino luego de que ya se haya constituido el tribunal o al momento en que se fijen las reglas y que una parte acepte no participar en la conformación del tribunal y acepte expresamente. Pongamos el caso del joinder. El joinder en los supuestos en los cuales se produce luego de constituido el tribunal. La única forma de que pueda participar con ese mismo tribunal es que yo acepte al tribunal. ¿Qué está sucediendo en ese caso? Estoy aceptando y estoy renunciando a mi derecho a haber participado en la designación. Entonces, no renuncié ex ante y posteriormente estoy aceptando la forma de constitución del tribunal, que es la esencia del caso ducto, ¿no? Entonces, ojo. No conozco alguna sentencia en el caso peruano que se haya pronunciado sobre esto, pero yo sí considero que es una cuestión de orden público, ¿no? Las partes tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en la constitución del tribunal. Y producto de este caso, la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, modificó sus reglas de arbitraje a partir del año 98, incluyendo el principio de igualdad. ¿Y qué cosa dijo? En ausencia de dicha denominación conjunta, por ejemplo, en general, cuando las partes no pueden nominar conjuntamente a alguien y cuando todas las partes no puedan llegar a un acuerdo sobre un método para la constitución de un tribunal, es decir, primero pónganse de acuerdo ustedes, la Corte designará a todos, ¿no? Entonces, cuando hablan de caso ducto, ¿qué cosa dicen? Si yo inicio el arbitraje contra dos personas y esas dos personas no se pueden poner de acuerdo para designar un árbitro, la Corte designa a todos, incluso al mío, ¿no? Entonces, este gasoducto se lo ha tachado de extremo, ¿no? De no permitir evaluar el caso concreto. Y luego viene, por eso, el caso Vidatel, que es nuevamente sobre el método de nombramiento de tribunal. En el caso Vidatel se dio algo similar al caso que yo tuve, que les acabo de comentar. Era un acuerdo, en este caso era un acuerdo de accionistas, en mi caso fue un contrato de consorcio. Acuerdo de accionistas de cuatro empresas, cláusula arbitral ICC, y cada accionista podía designar un árbitro y el quinto árbitro por acuerdo de los cuatro. A falta de acuerdo, el presidente lo designaba la CCI. ¿Eso qué quiere decir? Que era un tribunal de cinco árbitros. Mm. La disputa surgió entre un accionista contra las otras tres, ¿de acuerdo? La demandante solicitó que sea un tribunal de tres árbitros y la contraparte designe conjuntamente a uno.
por el claro desequilibrio en la forma de composición del tribunal. En un caso, en caso el demandante designa uno y los demandados con intereses comunes designen a tres. No sé si se han percatado, pero lo que dice el demandante es, oye, ustedes tres, señores, tienen un interés común. Y como ustedes tienen un interés común, yo voy a nombrar un árbitro que puede tener una línea y ustedes van a nombrar a tres. Entonces, dependiendo de los árbitros que designen, ya me ganaron, ¿no? Las partes entonces no lograron un acuerdo sobre el método alternativo de designación y lo que dijo la CCI es, siguiendo ducto, ¿sabes qué? Nombra a los cinco y se acabó el problema. Vidatel, que era una de las demandadas, solicitó la anulación del laudo alegando que el tribunal no se constituyó de acuerdo con el convenio arbitral. La Corte de París desestimó la demanda y afirmó que se respetó el principio de igualdad y la Corte de Casación confirmó la decisión. Pero, ¿qué es lo relevante en el caso Vidatel? Lo relevante en el caso Vidatel es que señaló que debe tenerse en cuenta el contexto y los intereses de las partes en la controversia al momento de determinar la igualdad entre las partes. ¿Eso qué quiere decir y qué cosa ha surgido a partir del caso Vidatel? Y es que se puede llegar a soluciones intermedias, ¿no? Es decir, yo puedo designar a mi árbitro y si la contraparte que no tiene intereses contrapuestos no designa a su árbitro, podría darse la situación que la Corte del Centro de Arbitraje decida solamente designar al árbitro de esa parte y no a todos, ¿no? Y luego ya ambos árbitros designen a un presidente común. Entonces, lo que hace Vidatel es flexibilizar un poco la regla ducto, que era, si no hay acuerdo, nombramos a todos, ¿no? Y dar la posibilidad de que el centro de arbitraje pueda evaluar un método de nombramiento distinto, siempre respetando la fórmula pactada por las partes, evidentemente, ¿no? Y en este caso, evidentemente lo que el juez dijo es, oye, la CCI evaluó correctamente porque evidentemente identificó intereses contrapuestos, ¿no? Que eran tres contra uno. Entonces era razonable que nombres a los cinco. Así que, bueno, estos son otros métodos para poder constituir, que en el caso peruano está en la norma. ¿Qué cosa dice el reglamento de la Cámara? En los casos por multiplicidad de partes, el tribunal se constituye según lo acordado. Cuando en un caso con multiplicidad de partes, estas no hayan convenido el método para constituir el tribunal, el centro fija un plazo de 10 días para que los demandantes designen conjuntamente un árbitro y 10 para que los demandados designen a su árbitro. Cuando una parte adicional ha sido incorporada y la controversia debe ser sometida a la decisión de tres árbitros, la parte adicional puede conjuntamente con el demandado designar un árbitro. Si en un caso con multiplicidad de partes, una de ellas o un grupo de ellas no designa al árbitro que le corresponde, el nombramiento es efectuado por el centro. Ojo que este es el reglamento, el último. Acá no dice que designan a todos. Antes decía que nombraban a todos. ¿Qué cosa dice el reglamento ANCHAN? A falta de propuesta conjunta de designación y si las partes no hubieran puesto de acuerdo sobre un método para constituir el tribunal, la Corte podrá nombrar a cada uno de los miembros de este y designar a uno de ellos para que actúe como presidente. Pero ojo, podrá. Entonces, le da la libertad a la Corte de poder decidir si nombra a todos o si solamente nombra al árbitro respecto de la parte que no se pone de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, si estamos en un arbitraje donde son cinco partes y entre las cinco se tienen pretensiones una con la otra y no se ponen de acuerdo en cómo constituir el tribunal, pues el centro designará a todos los árbitros, ¿no? Veo una pregunta. Eh,
Por exposición, tengo la siguiente consulta. En el marco de controversias que se generan en un contrato de concesión, pues una decisión de Ocitran, ya sí. Este último muchas veces participa en el arbitraje, pero como tercero coadyuvante. Ajá. Ocitran no actúa como un tercero, sino como una parte, generalmente en apoyo de posición. Bueno, el coadyuvante es propiamente una parte procesal, pero que su esfera jurídica no se va a ver afectada directamente, pero apoya una parte, ¿no? El hecho de que se discuta una decisión del regulador justifica su participación en el arbitraje, puede ser considerado una parte o en todo caso extenderse el convenio. Mira, se acepta la participación de coadyuvantes, así como se acepta la participación de amicus curiae, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pretensión? O sea, si yo voy a incorporar a una parte no signataria, yo debería tener alguna pretensión en contra de esa parte no signataria. En este caso, yo no puedo pretender nada contra el regulador, ¿no? Porque yo no tengo una relación contractual con el regulador y tampoco el Estado está pensando en que participe en los contratos. Entonces, yo creería que no. Yo creería que sí es posible su participación como tercero coadyuvante porque lo que hace es defender su posición, ¿no? Y obviamente defender a la entidad que participa del contrato. Así que, chicos, bueno, y solamente para culminar, tenemos un sistema que es el denominado sistema Balot, que es una forma o una fórmula para que las partes puedan ponerse de acuerdo, ¿no? Es un sistema que se maneja a través de puntajes. Entonces se mandan listas de candidatos, las partes, o puede darse entre las partes o entre los árbitros, cruzan candidatos, se le establece puntajes y con eso se van eliminando y ahí pueden quedar quienes van a ser, pues, los árbitros designados, ¿no? Y con eso, chicos, yo creo que terminamos. Son exactamente las 9 de la noche. Espero que no los haya aburrido, no se hayan dormido y que haya sido de utilidad, pues lo que les he dicho, y no hayan escuchado lo que hayan escuchado antes. Eh, Igual agradecer nuevamente a Arbitration 360. Tiene mi contacto. Si alguien tiene alguna duda, pues me puede mandar un correo, no hay ningún problema. Y encantado de poder participar en las próximas sesiones y muy contento de que nuevamente se esté retomando el proyecto de Arbitration 360. Así que chicos, Muy muchas gracias buenas, por estar acá.